Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Vamos a continuar, esta es la tercera semana, el episodio 3 de la serie Los Nombres de Dios. Y ya hemos adelantado un poquito, principalmente creo que aprendimos sobre el nombre de Dios el primer día, cuando hablamos acerca del misterio del nombre de Dios. Aprendimos que en un sentido original el nombre de Dios es impronunciable. ¿Cómo es el nombre de Dios? Es impronunciable. El nombre de Dios originalmente, así como Dios se le presentó a Moisés, mírenme para acá por favor, así como Dios se le presentó a Moisés, que le dijo, cuando Moisés le dijo, si me preguntan los hijos de Israel quién me envía, entonces Dios le dijo, entonces dirás mi nombre. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo, yo soy el que soy. La palabra que aparece ahí en el original es, le decía yo, un tetragramatón, 4 consonantes, o sea, sin vocales, y una palabra sin vocales es muy difícil de pronunciar. ¿Cuáles eran las vocales? Si se acuerda, YHWH. La pronunciación de eso es, bueno, es casi imposible, pues, ¿verdad? Pero los traductores de las Biblias, tratando de hacer pronunciable el nombre de Dios, insertaron vocales. Algunos mezclaron el tetragramatón con la palabra que más comúnmente usaban los judíos para decir o para llamar a Dios, que era Adonai. Mezclaron eso y ahí salió Jehová. Pero le decía yo que los católicos estaban más cercanos todavía en la pronunciación del nombre de Dios. Ellos le llamaban a Dios, o le llaman a Dios Yahvé. Pero si somos honestos, el YHWH, que es como se escribe el nombre de Dios, la pronunciación más acercada a eso sería Yahweh. Yahweh, ya hemos hablado de eso. Pero a Dios no le molesta si usted le llama Yahweh, Yahvé o Jehová. De hecho, le dije yo y le expliqué que las traducciones más modernas de la Biblia ya no usan Jehová cuando se refieren a Dios. Ya no usan Jehová. Desde la Biblia de las Américas para acá, le estoy hablando de 1987 por ahí, hasta el día de hoy, las nuevas versiones de la Biblia usan, cada vez que aparece el nombre de Dios, usan Señor. La Biblia de las Américas lo usa en mayúscula, lo escribe todo en mayúscula, Señor, dándonos a entender que ahí lo que aparece es el tetragramatón, el nombre original de Dios. Así que si usted le llama Señor, si usted le llama Jehová, Yahweh, Yahvé, Dios no se molesta. Le expliqué eso el primer día, le di las razones del por qué Dios no se molesta por eso. De hecho, Jesús dijo que cuando oráramos le llamáramos a Dios Padre nuestro. Ok, bueno, si se quiere evitar cualquier clavo, mejor llámele Padre. A Él le encanta que le llamemos Padre. Esta noche seguimos con la segunda parte de el segundo nombre de Dios, Jehová Tzidkenu. Jehová Tzidkenu, que significa Dios o el Señor es mi justicia. ¿Qué significa Jehová Tzidkenu? El Señor es mi justicia. Dígalo conmigo, ¿qué significa? El Señor es mi justicia. El Señor es mi justicia. ¿Cuál fue el primero que vimos? El Señor Meguiná, Jehová Meguiná, es nuestro escudo. Ok, hoy vamos a esta segunda parte
y vamos a hablar sobre la justificación. La semana pasada que hablamos acerca de este nombre, hablamos acerca de la importancia, míreme, la importancia de la justicia en el reino de Dios. Ok, para comenzar, una vez más leemos Jeremías 33, versículo 15. Jeremías 33, 15, dice la Biblia así: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. El renuevo de David era el Señor Jesucristo. Lo expliqué la semana pasada. A Jesús se le llamó el renuevo en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Y dice otra vez: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David el renuevo justo, un renuevo justo, y él hará juicio y ¿qué? Y justicia en la tierra. Otra vez, versículo 16: en aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamado el Señor justicia nuestra, o sea, Jehová Tzidkenu. Y versículo 17 dice: porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Quiero que entienda, y se lo expliqué la semana pasada, está hablando aquí acerca del reino milenial, cuando Cristo venga a la tierra a instalar su reino. Dice la Biblia que en esos días Israel, o dice el versículo 16, Judá y Jerusalén estarán seguros. Y en esos días, dice, el nombre del Señor será llamado justicia nuestra. Justicia nuestra. Y sigue diciendo: porque el Señor nunca, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ok, le expliqué que el Señor Jesucristo era la continuidad del linaje que debía gobernar en Israel. Pero cuando Cristo vino la primera vez, Él no venía para ser el rey físicamente de una nación. Él era el descendiente del rey David. Él por linaje debería de haber tomado el trono de Israel. Pero acuérdese que en el trono de Israel estaba sentado un falso rey, el rey Herodes. Lo habían puesto los romanos. Así que a Jesús no le importó eso. De hecho, cuando lo van a encarcelar, Jesús le dice a Poncio Pilato: si mi reino fuera de esta tierra, los míos pelearían por mí. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Mi reino no es terrenal, mi reino no es físico. Por eso le digo que primero Jesús vino a instalar un reino invisible, espiritual, y un día vendrá a instalar su reino visible y físico. ¿Cuándo? Cuando regrese por segunda vez, cuando instale su reino con su capital en Israel, como la Biblia lo enseña. Pero ahora el reino es espiritual, es secreto, es espiritual y secreto. Eso lo expliqué la semana pasada. Ok, hablábamos entonces la semana pasada sobre la importancia de la justicia. Aprendimos que el fundamento del reino de Dios es la justicia. Diga, el fundamento del reino es la justicia. La Biblia decía en Isaías: justicia y juicio es el fundamento de su trono. Mateo 6 decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el apóstol Pablo escribió diciendo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿cuántos vinieron la semana pasada? Los vamos a hincar en maicillo esta noche. Ok, oiga eso pues. El apóstol Pablo dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez más, usted nota que cuando la Biblia habla acerca del reino de Dios, lo asocia de manera primaria con la justicia.
Y dice Pablo que el nuevo hombre se ha vestido, dice, en primer lugar de justicia. La justicia es un elemento importante, es el fundamento de la vida del reino de Dios. Míreme para acá, ok. Todos los que han creído en Jesús como el Señor y Salvador fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Adivine cuál es el reino de la luz: el reino de Dios. Así que los que han creído en Jesús son trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea que usted, si ha creído en Jesús, lo trasladaron de reino. Ahora usted vive en el reino de Dios. Amén. Y el reino de Dios vive en usted. Ok, si usted está en este reino, es necesario que usted esté vestido de justicia y que usted viva siempre buscando esa justicia y que usted ame esa justicia. Es imposible vivir en el reino de Dios sin la justicia de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí, Jesús le dijo a los fariseos, le dijo a la gente común, le dijo estas palabras: si vuestra justicia, le dijo a los que le escuchaban, si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. La mara que oyó eso se afligió, porque según el criterio de todos, los más justos en Israel eran los fariseos, porque esos vivían, según se creía, de acuerdo a la ley de Moisés. Y ahora viene Jesús diciendo: si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Así que ellos dieron por hecho que no podían entrar en el reino. Ahora quiero que entienda esto: para entrar al reino de Dios necesitamos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pero usted sabe que la justicia de los escribas y fariseos era una justicia basada en el desempeño personal. Ellos trataban de obrar lo que era justo para agradar a Dios. Y nuestras obras no alcanzan para agradar a Dios. Diga eso conmigo: mis obras no alcanzan para agradar a Dios. Dígalo, mis obras no alcanzan para agradar a Dios. Nuestras obras no alcanzan para agradar a Dios. Nuestras obras son demasiado, voy a decirlo de esta manera, miserables para agradar a Dios. Ni siquiera lo más bueno que usted y yo podamos hacer puede agradar a Dios. Isaías decía que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Si vas a bajarle, abrir monitor, por favor. Gracias. Mire pues, si nuestras obras pudiesen, voy a decir, satisfacer a Dios, Cristo vino por gusto. Pero como nuestras obras no podían satisfacerlo, Jesús fue enviado a nosotros para que Él se convirtiera en nuestra justicia. Diga: Cristo es mi justicia. Diga eso: Cristo es mi justicia. Entonces, no se puede vivir en el reino de Dios, o sea, voy a decirlo de esta manera, para seres como nosotros, para mortales como nosotros, para pecadores como nosotros. Digan amén los pecadores aquí. Y las pecadoras también, digan amén. Ok. Para pecadores como nosotros era imposible siquiera soñar con entrar al reino de Dios, con estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Nuestros pecados hacían una separación entre nosotros y el Dios Santo. Así que Dios planeó hacer algo. Diga conmigo: Dios tiene un plan. Diga: Dios tiene un plan. Esto se lo he explicado en otras ocasiones.
Esta es doctrina básica para la gente de Vida Internacional. Dios tiene un plan que lo creó desde antes de la fundación del mundo. Antes de hacer todo, Dios creó un plan. Y en el plan estaban todos los detalles y el momento de la ejecución. Ninguna cosa ocurrió fuera de tiempo. Cada cosa en este plan ocurrió en el momento justo y preciso. Por eso es que Pablo escribe a los Gálatas y dice: cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. O sea, cada momento en ese plan se cumplió justo como había sido escrito por Dios. Y en ese plan de Dios, en el perfecto plan de Dios, Él había establecido que nuestros pecados, que Él había previsto, porque cuando creó a Adán, Dios ya sabía lo que iba a pasar con Adán. No lo evitó, porque el hombre no fue creado para ser una marioneta de Dios. Él quería que el hombre tomara sus propias decisiones. Así que Dios lo crea y sabe Dios que el hombre le va a fallar. Entonces Dios dice: ¿y qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer un plan para arreglar esto que el hombre va a arruinar. Y también lo escribe en el plan. Acuérdese que ese plan está siendo escrito hace millones y millones y millones y millones de años, incluso antes de que existiera el tiempo. Y en ese plan, Apocalipsis dice que fue ofrecido como ofrenda por nuestros pecados el Señor Jesucristo, que en el cielo no le llamaban así, era conocido como el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. La carta a los Hebreos dice que un día Jesús le dijo al Padre: dame un cuerpo y yo voy a salvarlos. Precisamente ocurrió cuando estaban escribiendo el plan. El plan era que un día viniese Él y nos sustituyera. Diga, nos sustituyera. Otra vez, ¿a qué venía Jesús? A sustituirnos. Dígalo fuerte, ¿a qué venía? A sustituirnos. Esto es muy importante. Mire, lo que le estoy diciendo hoy, o lo que pienso decirle hoy, o lo que voy a continuar diciéndole hoy, es importante para la fe. Mucho de la iglesia cristiana hoy en día viven como, voy a decirlo así, como con un cuarto del evangelio, con una parte, un fragmento del evangelio. Porque lastimosamente nos ha costado entender qué es lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. Por eso Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que por la falta de conocimiento el pueblo de Dios es destruido. Hay otros versículos que también tienen que ver con esto. Dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. O sea que la cautividad, la esclavitud, el estar atados, el estar limitados al pueblo de Dios tiene que ver con la falta de conocimiento. Otra vez el versículo de Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos va a hacer libres? El conocimiento de la verdad. Por eso entonces la ignorancia es peligrosa, porque nos lleva a la ruina, nos lleva a una vida miserable. El versículo está hablando de destrucción. Oiga eso. Y esta destrucción, voy a decirlo, la causa número uno de la destrucción del pueblo de Dios es la ignorancia. La ignorancia básicamente sobre el alcance de la obra de Jesús en la cruz. La mayoría de nosotros sabemos que Jesús murió. Todos los cristianos y los no cristianos saben que Jesús murió. Todos andan en la playa en Semana Santa, ¿verdad? Y entonces les pregunta: ¿y por qué está de vacaciones? ¿Qué Semana Santa? ¿Y eso qué significa? Que Jesús murió.
Todos saben que Jesús murió, pero muy pocos comprenden el alcance de ese evento. Y saben, muchos cristianos, o la mayoría voy a decir, no saben realmente todo el alcance de la muerte de Jesús en la cruz. Y la mayoría de ellos no lo pueden explicar. Si le preguntáramos a usted esta noche, usted sí lo sabría explicar, ¿verdad? Ni amén. No le voy a preguntar, ¿verdad? Aunque sea para darme carreta, hubiera dicho amén. Pero oiga, pues míreme, usted y yo sabemos, lo hemos dicho varias veces, que lo que ignoramos nos puede matar. Diga, lo que ignoro me puede matar. Lo que ignoro me puede matar. Si yo sé que cierta bebida, ¿verdad?, en una botellita así llamativa es veneno, me la tomo en ignorancia, me puedo morir. Si la mayoría de nosotros no sabemos que una calavera con 2 huesos atravesados significa medicina para la suegra, no es cierto. Si la mayoría de nosotros no sabe que una calavera con 2 huesos atravesados significa veneno, estaríamos nosotros condenados a asesinarnos a nosotros mismos sin querer, por ignorar algo importante. Las señales de tránsito, etcétera, etcétera. Hay cosas que si las ignoramos nos pueden matar. Y Oseas está diciendo lo mismo. Podemos tener una muerte espiritual, aunque usted sea cristiano, aunque usted conozca a Dios, puede vivir limitado, puede vivir como preso si usted no conoce la verdad de la palabra de Dios. Entonces, mire, cuando yo veo cristianos inseguros, temerosos, que viven con miedo al infierno, con miedo a la condenación, que viven con muchos temores, con muchas inseguridades, lo único que puedo pensar es: lástima, esta gente todavía no ha comprendido el alcance de la cruz. Yo por años viví con temor la vida cristiana. Yo vivía y me acostaba cada noche a pedirle perdón a Dios por los pecados, que esa noche si me moría me podían mandar al infierno, y vivía todo el tiempo. Y yo me acuerdo que iba a una iglesia yo donde el día de la Santa Cena nos habían enseñado así, que si uno tomaba la Santa Cena en pecado se podía morir. Si Cristo venía en el momento de la Santa Cena, uno se podía quedar en la gran tribulación y perderse para siempre por estar tomando la Santa Cena en pecado. Entonces el día de la Santa Cena la gente hasta llegaba en ayuno, no peleaba. Incluso conocí de hombres que se habían discutido con su esposa y para ellos eso era causa suficiente de no tomar la cena del Señor, porque estaban en pecado. Así que ese día de la cena del Señor predicaba el pastor, y después de predicar venía la Santa Cena. Así que en el momento en que él oraba después de predicar, se desaparecía la mitad de la iglesia. La mitad de la gente ya no estaba. Si uno de curioso, y no es porque yo haya sido así, me contaron, si uno de curioso se quedaba en la parte de atrás de la iglesia, se podía echar el rollo de aquellos que se sentían culpables. Agarraban su Biblia y se iban despacito, huyendo de encontrarse con Dios, porque andaban en pecado. Sí, algunas veces yo también salí huyendo, pero eso es ignorancia. Diga conmigo, eso es ignorancia. Eso es no haber entendido a plenitud la obra de Jesús en la cruz. Y estoy hablando de algo que podría ser secundario, porque tiene que ver con ritos, con rituales de la iglesia. Pero cuando hablamos de cosas fundamentales de la fe, de la estabilidad incluso emocional de una persona cristiana, depende de si ha entendido o no ha entendido la obra completa de Cristo en la cruz. Como le dije, para mí el misterio de la cruz siempre fue difícil de entender. Y incluso hoy hay cosas ahí que todavía me son un poco difíciles de entender. Pero por eso estamos aquí, para empezar a entender. Felicite al de la par si vino con usted de la mano, si no desde lejos, porque le puede pasar el coralillo. Ok, bueno. Mateo capítulo 26, estamos hablando de Jehová, justicia nuestra.
Y le dije que vamos a hablar sobre la justificación. ¿De qué vamos a hablar? De la justificación. Ok, Mateo 26, 36. Dice la Biblia así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Versículo 38. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Diga trago amargo. Diga trago amargo. Otras versiones dicen: esta copa, pasa de mí esta copa. Aquí dice: no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ok, el Señor está un día antes de morir en el huerto del Getsemaní con sus discípulos. Ya pasó la Santa Cena, la última cena. Ahora está en el Getsemaní y solamente se llevó a hombres de confianza, a los más entregados. Imagínense, ahí andaba Pedro. Pero bueno, no había otra, ¿verdad? Como la selecta, es lo que hay, ¿verdad? Ok, entonces ahí andaba Pedro y los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Andrés y Juan, que eran bravos también. Bueno, ahí andaban, ahí era lo mejor que había. Se lo llevó para que le hicieran compañía. En el versículo 37, 38 le dice: está la angustia que siento, que quiero morirme. Siento que me muero. Era una cosa terrible la que le estaba pasando al Señor. Así que dice que los dejó allí y se fue un poco más allá a orar. Y mientras oraba le decía: Padre, si fuera posible que yo no tome este trago amargo. Le dije que otra versión dice: si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino lo que tú quieras. Míreme para acá. Esto es una cosa muy interesante, muy interesante. Sepa usted por qué. Es la primera vez y la única vez en toda la Biblia que usted descubre que la voluntad del Padre es una y la voluntad de Jesús es otra. Él le dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. ¿Qué quería él? Dígame, ¿qué quería él? No echarse ese trago amargo. Eso es lo que él quería. Pero le dice que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que el Padre quería? Que se echara ese trago amargo. Y él que quería no echarse ese trago. Primera vez y única vez en toda la Biblia que Jesús manifiesta que su voluntad es distinta a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque está introducido en el cuerpo de un ser humano con debilidades y temores. Y la humanidad de Jesús manifiesta: tengo miedo, siento angustia, no quiero hacer eso. Ahora, y mire lo que sigue pasando. Lucas 22, 43. Seguimos la narración ahora en otro evangelio. Entonces se le apareció un ángel. Está en el Getsemaní y está orando. Y dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. La angustia era tal que empezó a sudar gotas de sangre. Ok, Hebreos 12:2. Ya había muerto y había resucitado. Y entonces el apóstol Pablo nos explica algo sobre lo que pasa. Y dice Hebreos 12:2: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, diga, ¿por el qué? Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ok, quiero explicarle algo antes de continuar. Míreme.
mayor necesidad que el pecador tiene delante de Dios es ser justificado. La mayor necesidad que el pecador tiene delante de Dios es ser justificado. Le expliqué que ser justificado es el acto, ya le dije que un acto ocurre en el instante. Es el acto mediante el cual Dios declara a una persona culpable como inocente. O sea, alguien que debe algo, Dios declara: no debes nada. Eso es justificación. Es el acto divino por el cual Dios dice que vos no le debes nada, debiéndole cantidades industriales de cosas que has hecho y que lo han ofendido. Entonces, Dios te declara sin culpa. En otras palabras, ser justificado es ser declarado sin culpa delante de Dios. Y eso es una cosa bien difícil. Que uno de nosotros haya sido declarado sin culpa delante de Dios es una cosa bien difícil. Ahora, que todos hayamos sido declarados sin culpa delante de Dios era una cosa todavía mucho más difícil. Pero en el gran plan eterno que acordaron el Padre y el Hijo en la eternidad, incluía esa sustitución. ¿Cuál? Que Dios habría de hacer justos a los pecadores, ofreciendo a Jesús como el pago por los pecados. Mire, la Biblia dice que ningún ser humano se podía salvar delante de Dios, porque no éramos justos, porque no vivíamos de acuerdo a sus exigencias. Nadie podía salvarse porque no era justo. Diga, ¿no era qué? No era justo. Mire lo que la Biblia dice, Romanos 3:9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Versículo 10. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos descendientes de Adán heredaron esa naturaleza de Adán, esa naturaleza corrompida. A eso se le conoce como el pecado original. Lo heredamos nosotros. Cuando tomamos conciencia, dejamos de ser niños inocentes, que eso es muy variable para cada quien. Hay quienes pierden la inocencia al año, ¿verdad? Como usted, y otros a los 5 años, no sé, ¿verdad? En ese momento se activa en nosotros el pecado original y todos somos pecadores delante de Dios. Merecemos el castigo. No hay justo, no somos justos. Por eso es que es imposible que una persona se pueda salvar a sí misma, mucho menos salvar a alguien más. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Está hablando de Adán y dice: fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Así que heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa, heredamos de Adán el pecado y como consecuencia la condenación. Ok, ¿quiénes están bajo esa maldición? Diga conmigo: todos. ¿Quiénes? Todos. Voltea a ver al de la par. Maldito como Adán. Todos. Vaya, no le diga maldito al de la par, pues míreme aquí. Ok. Solo hay una excepción a esa regla. Solo hay una excepción, y no es usted. La única excepción a esa regla es Jesús. El plan eterno de Dios incluía rescatar a la humanidad. Ya le expliqué que el plan eterno de Dios no era solo rescatar a la humanidad. El plan eterno de Dios incluía recuperar su reino y de paso rescatar a la humanidad.
Entonces, en ese plan estaba previsto insertar a su hijo perfecto en medio de esta humanidad torcida, para darle a la humanidad la oportunidad de ser salvados por un perfecto. Así que, ¿cómo es que Dios hizo eso posible? Si todos los que nacen en esta tierra vienen marcados con el pecado de Adán. Dios hizo un milagro. Y la Biblia trata de explicarnos esto. Mateo capítulo 1, versículo 22. Y dice, todo esto sucedió, está hablando del nacimiento de Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Versículo 23, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Ok, José tiene un sueño y le dicen, van a tener un hijo con María, pero vos no vas a tener nada que ver, ¿verdad? Y dice Lucas capítulo 1 versículo 31, seguimos la narración. Quedarás encinta. Allá se lo dijeron a José, aquí se lo están diciendo a María. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ok, primero fue rey en secreto y luego será rey en público. Su reinado desde que nació no tendrá fin, pero primero fue espiritual. Sigo leyendo, 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo, aquí está la explicación, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. No lo llamarán hijo de María, no lo llamarán hijo de José, lo llamarán Hijo de Dios, porque Dios mismo le está diciendo que Él vendría, el Espíritu Santo vendría a ella, haría una cobertura en su vientre y allí pondría Dios la semilla. Así que nacería ese niño sin ninguna intervención humana. Y como José no tuvo nada que ver, él no heredó el pecado de Adán. Por eso dice, al santo niño que nacerá. Ese niño será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué no hijo de María o de José? Porque ellos no tuvieron nada que ver. Aunque, como toda la gente creía que era hijo de ellos dos, le llamaban el hijo de María y el hijo de José. Pero él era Hijo de Dios. Entonces Dios solamente tomó prestado el vientre de una virgen para poder engendrar a su Hijo santo. Quiere decir que Dios evitó el pecado en su Hijo Jesús para que Él fuera el pago santo por los nuestros. Por eso es que cuando Jesús está a punto de morir, un día antes de morir, está en el Getsemaní. Allí estamos. Y volvemos a esa oración que hizo él, Mateo 26, 36. Ahora de la Reina Valera, leemos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, sentados aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok. La pregunta esta noche, y es lo que nos reúne aquí hoy, lo he explicado en otra ocasión. ¿Qué fue lo que a Jesús le causaba tanta angustia de la copa que tendría que beber?
Obviamente es un asunto simbólico, pero ¿qué era lo que en la copa a él le causaba angustia? ¿Qué contenía esa copa que la Biblia dice que él tenía angustia hasta deseos de morirse? ¿Qué contenía esa copa que él hasta buscó apoyo emocional en sus amigos a los que había llevado para orar con él en el Getsemaní? Muchos creen que fue por el sufrimiento que él podía ver en esa copa, como que le presentaron una copa en un sentido espiritual, como que le acercaron una copa y mientras él oraba tuvo la visión de esa copa. Algunos dicen que le permitieron ver dentro de esa copa y dicen vio su sufrimiento y entonces tuvo miedo. Algunos piensan que haber visto su sufrimiento antes fue lo que le afectó, pero yo creo que la copa contenía algo más que el sufrimiento físico. En la copa había algo que Jesús aborrecía más. Diga: Jesús es Dios y es santo. Jesús es Dios y es... ¿Qué cree que aborrecía más Jesús que cualquier otra cosa? El pecado. Él aborrecía el pecado con odio absoluto, porque él era el hombre perfecto. Él era el santo de Dios. De hecho, él nunca pecó. Él no sabía lo que era eso, mucho menos experimentar la degradación a la miseria, como todos los seres humanos habían experimentado. Todos los seres humanos en algún momento experimentan esa degradación a la miseria cuando le fallan a Dios, cuando comienzan a practicar el pecado que les habita. Él jamás tuvo esa experiencia, porque él era completamente santo, completamente perfecto. Él conoció el pecado hasta el día en que le tocaba morir. Tanto que la Biblia dice, ponémelo, 2 de Corintios 5:21, lo leímos la semana pasada. Cristo no cometió pecado alguno, dice, pero por causa nuestra, ¿qué dice? Dios lo hizo. ¿Está leyendo? Él no cometió pecado, pero Dios lo hizo pecado. Dios convirtió todo su ser en un ser de pecado. ¿Qué cosa más terrible esa? Él no conoció el pecado hasta el día en que iba a morir. Y sigue diciendo, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. La pregunta es, poneme eso, ¿y qué contenía la copa? ¿Qué contenía la copa? Permítame pensar esto de esta manera. Pues mire, él está orando, teniendo esa oración intensa. Él quiere morirse, tiene una angustia, hay una lucha espiritual. Y en el cielo, los ángeles contienen la respiración, porque el santo ser, el hombre perfecto, por primera vez está manifestando algo que era quizá impensable. No quiero hacer esto. ¿Cómo es posible? Si él y el Padre trazaron el plan, ellos escribieron el plan. ¿Cómo es posible que ahora él diga, pasa de mí esta copa? La mayor prueba para Jesús no estuvo en la cruz, estuvo esa noche allí en el Getsemaní, cuando él tenía que tomar una decisión. Porque él, mientras oraba, le mostraron la copa. Quiero pensarlo. ¿Quién se la mostró? ¿Se la mostró el Padre o se la mostró el diablo? Pero le mostraron la copa. Pudo ver, le acercaron una copa y pudo ver dentro de la copa. Y como le dije, él pudo ver en ella lo que más aborrecía, lo que aborrecía con odio monumental. Él pudo ver en la copa como un padre mataba a sus 3 hijos y luego le pegaba un tiro a su mujer, y luego él se pegaba un balazo después de 15 años de casado. Así que había asesinato y suicidio en la copa. Y siguió viendo la copa.
Vio en la copa como miles caían de rodillas y se postraban con sus caras al suelo para adorar dioses falsos. Incluso hombres que se hacían llamar dioses, incluso algunos que no se hacen llamar dioses, pero los adoran como a Dios. Y sintió repulsión, había idolatría en la copa. Siguió viendo en la copa y vio como un joven terrorista, suicida, con bombas amarradas a su cuerpo, se mete al centro de una ciudad y se hace explotar, matando a miles de personas. Hay terrorismo en la copa. Él puede ver cómo hay una mujer en una esquina invitando a todos los que pasen a tener sexo con ella. Hay prostitución en la copa y él sigue viendo la copa. Él ve como un hombre mayor secuestra a una niña y la viola y luego la asesina. Hay violación y perversión sexual en la copa. Sigue viendo eso. Él ve como un motorista borracho se aleja de un accidente dejando a una familia tirada en el piso. Hay borrachera, hay asesinato, hay escenas nauseabundas, terribles en esa copa, cosas que él jamás había visto. Ahora no solo las veía, las estaba experimentando. Estaba él a punto de convertirse en ese pecador. Él sería el suicida. Él sería el que mata a la madre con los niños. Él sería el que contrata a la prostituta. Él sería el que asesina a esa familia. Él se convertiría en pecado, en el autor de esos pecados. Con razón dice: paso, no quiero esta copa. Sigue viendo la copa y ve como un aquelarre de brujas se reúnen en secreto para invocar demonios en una noche cualquiera para adorar a Satanás. Hay brujería y satanismo en la copa. Sigue viendo la copa y ve como un adolescente se quita la vida, causándole un dolor terrible a su familia. Hay un suicidio de jóvenes en la copa. Él sigue viendo como un hombre de gobierno malversa el dinero de una nación y se va a otro país. No voy a decir el nombre, pero Jesús lo vio cuando huía para Nicaragua. Hay corrupción en la copa. Un hombre pervertido toma a su propia hija y hace su lujuriosa voluntad con un cuerpo inocente. Hay incesto en la copa. Jesús sería todos ellos en un momento. Él te vio a vos haciendo eso que nadie sabe. Él me vio a mí haciendo eso que nadie sabe. Te vio haciendo a vos eso que nadie sabe. Y por un momento dijo: no quiero esta copa, no la quiero. Hay otra manera de hacer esto, Padre. Él sabía que no había otra manera. Ellos escribieron el plan, pero el hombre, Jesús, se estaba resistiendo en ese momento. Por eso le digo, en el cielo contuvieron la respiración, porque todos estaban claros. Ese era el último día de vida de Jesús. Al día siguiente iba a morir y se culminaría, oiga, todo lo que se planeó desde la eternidad. Pero justo horas antes de eso, quien iba a cumplir la misión estaba queriendo salirse de eso, porque él era santo y no tiene nada que ver con tu pecado. Por eso es una cosa tan tonta y tan burda cuando algunos tratan de usar a Jesús, su cruz y su sangre para vivir como les da su santísima y regalada gana. Eso es no entender la grandeza de la cruz ni la importancia de la gracia de Dios. Cuando entendamos nosotros cuánto aborrece Dios el pecado, le daremos el significado correcto a eso. No es que Dios no perdone, y usted ya sabe que Dios te perdona, usted ya sabe que el cielo está garantizado para usted, pero entender esto nos pone en la perspectiva de Dios acerca del mal y lo que Él tuvo que pagar por nosotros. Por eso Él decía: yo no quiero pasar esta copa.
escenas de repulsión, de angustia, una y otra vez, una y otra escena detrás de otras seguían surgiendo del fondo de esa copa. Él podía verlas: violencia, asesinato, fornicación, mentira, injusticia, corrupción, todo. Nuestros pecados surgían delante de él, surgían frente a su propia cara, y toda la maldad contenida en esa copa tenía que tomarla esa noche. Él iba a morir al día siguiente, pero esa noche tenía que tomar esa copa. Esa noche tenía que tomar esa decisión. Sin embargo, había otro elemento más doloroso en la copa. En el fondo de todo estaba la ira de Dios. La ira del Dios Santo que lo separaría de su Padre. Jamás, nunca Jesús había estado separado en propósito, ni siquiera en ningún momento de la historia, ni siquiera milímetros de separación en propósito de su Padre. Y ahora él, en el fondo de la copa, empezaba a notar que una vez que él se convirtiera en el pecado de todos nosotros, el Padre lo abandonaría hasta que muriera. Eso fue lo que más temor le causó. Él bebería la copa del juicio de Dios. Él jamás, en ningún momento, había estado separado de su Padre. Millones y millones de años juntos, ahora al tomar la copa ocurriría lo que le pasa a todo hombre pecador: se separa de Dios. Jesús experimentaría eso. Ahora le pregunto, ¿comprende mejor ahora por qué Jesús no quería tomar la copa? Ahora, él está soportando una lucha, por eso él quiere morirse, por eso está triste y angustiado hasta la muerte. Por eso le pide a sus compañeros: oren por mí. ¿Y qué te pasa, Jesús? No te lo puedo decir. Si te lo dijera, no me entenderías. Por favor, oren aquí. Voy a seguir orando. 3 veces fue a orar, 3 horas seguidas. Oraba, pedía lo mismo. Tenía una visión de la copa. Regresaba, despertaba a sus discípulos y le decía: oren por mí. Y regresaba a esa lucha. El cielo estaba impaciente. Es curioso que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite, donde apretaban los higos para que saliera el aceite. Los pecados nuestros estaban como siendo exprimidos y depositados en esa copa para que Jesús la bebiera. Añádale a eso, Jesús sabía que esa noche sus amigos lo abandonarían. Jesús sabía que lo iban a humillar, que lo iban a azotar, que lo iban a desnudar y lo iban a colgar de una cruz. Él sabía de los clavos, él sabía de la lanza en su costado, él sabía de los ataques espirituales que sufriría. Después de bajado de la cruz, cuando él fuese al infierno, él sabía todo lo que iba a sufrir. Pero ya le dije, el ingrediente más desgarrador de él, para él, era la separación con su Padre. Iba a ser tratado como el peor de todos los pecadores. Esa noche él sería Hitler. Esa noche, no hablemos de Hitler, esa noche él sería Sergio, Rosalvo, Stuart, Emilio, la Hanna. Esa noche él sería todos nosotros. Ahora entiende por qué dice la Biblia que Dios lo hizo a él pecado, para que yo fuese hecho la justicia de Dios. Eso se llama sustitución, la obra de la cruz. Y entonces, después de ver todo esto, Jesús decide que lo va a hacer. La lucha era tan grande, estuve leyendo un poco de esto, que dice la Biblia que esa experiencia tan traumática hizo que él sudara grandes gotas de sangre. Aquí hay un dilema, porque algunos dicen que eso es un asunto simbólico, incluso algunos médicos dicen
que fue un asunto simbólico, que es imposible que eso ocurra, pero también hay una opinión médica distinta que dice que es posible que eso pasara. Poneme lo que sigue. A eso se le llama hematidrosis. Ese es un término médico que dice ahí que se trata de sudar sangre. Dice, es una enfermedad extremadamente rara, se ha visto en casos actuales. Se trataría de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa, como condenados a muerte o en situaciones de guerra. Es muy probable que eso fue lo que le pasó a Jesús mientras estaba ahí. Si le pasó físicamente o no, no lo sabemos, pero Él sufrió. Él sufrió en su alma y en su espíritu antes de sufrir en su cuerpo. ¿Y qué hizo Él? Tomó la copa. Él decidió que no iba a hacer lo que Él quería, sino lo que su Padre quería. Toma la copa y la pone sobre sus labios y bebe de ella. Y decide, voy a hacerlo. Y lo hizo. Mientras bebía la copa ocurrió una cosa interesante. Déjeme pensarlo. No está escrito de esa manera en la Biblia, pero déjeme pensarlo, que mientras él bebía la copa, él tuvo una visión hacia el futuro. Y vio que el resultado de beber esa copa terminaría en una fiesta. En una fiesta increíble, la más grande fiesta que ha habido jamás en el universo. Y gente de toda raza, lengua y nación se congregarían para adorar al Padre como ellos lo planearon, marcados por su sangre. Entonces toma con más determinación la decisión y dice, sí, voy a morir, lo voy a hacer. Hebreos lo dice de esta manera, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lea, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea que a él le permitieron ver hacia el futuro, más allá de la cruz. Y se alegró por eso. Él vio más allá del dolor. Él vio más allá de la vergüenza. Él vio más allá del sacrificio. Y te vio a vos. Te vio aquí. Y te vio en el cielo. ¿Quién iba a decir que te ibas a ir al cielo? Aleluya. Por eso, 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Otra vez la sustitución, hubo un cambio, el justo por los injustos, el justo por los injustos. Solo el amor por su Padre, solo el deseo ardiente de hacer la voluntad del Padre lo movió a beber de la amargura de la copa. Quiero que lea conmigo antes de ir terminando. Romanos 3:21. Ayúdame con el piano, por favor. Si Jesús es nuestra justicia, si Él es Yahweh Sidkenu, el Señor mi justicia, mire lo que pasa, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, lea conmigo, la justicia de Dios ha sido manifestada. Diga, aparte de la ley. Diga fuerte eso, aparte de la ley. ¿Qué está diciendo la Biblia? La justicia de Dios no se manifiesta por la ley. La ley es apartada. El cumplimiento de las leyes rituales de Israel son apartadas. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada,
atestiguada por la ley y los profetas. Cuando habla de la ley y los profetas, habla de la Biblia. En aquel entonces a las escrituras se le conocía como la ley y los profetas, porque era lo que hasta en ese entonces estaba escrito: la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y los libros de los profetas. Así que a la Biblia en ese entonces se le conocía como la ley y los profetas, o las escrituras. Hoy le llamamos la Biblia, pero antes era la ley y los profetas. Sigo leyendo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la Biblia. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Qué bonito eso. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Usted era injusto y Cristo te hizo justo delante del Padre. Te puso en la posición correcta delante del Padre. Justificado. Justificado. No merecías nada, ibas al infierno. Jesús se te atravesó en el camino y te dijo: ponte mi vestidura de rey, dame tu vestidura de mendigo, y cuando el Padre me vea a mí, me verá como el mendigo sucio que soy, que eres tú, y a ti te verá como el rey. Y Él fue castigado por la suciedad de nuestras vestiduras, y nosotros estamos aquí vestidos de rey, vestidos de justicia. La muerte de Cristo proveyó para mí que yo tuviera una condición privilegiada delante de Dios. No lo merezco, no lo logré yo. Ahora estoy en la condición del justo. No se me puede acusar de nada. Usted está en la condición del justo. No se te puede acusar de nada. Usted hoy es el receptor de la justicia de Dios. El Señor es mi justicia. Diga conmigo: el Señor es mi justicia. ¿Por qué usted le puede pedir a Dios y Dios va a escuchar y responder? Porque Él ya no te culpa de nada. Sí es cierto que no merecías nada, pero Cristo te hizo digno. Ahora Él pagó por tus pecados. Eres hijo amado, eres heredero del reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Romanos 4:4 dice la Biblia: ahora bien el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Entiende eso? Usted que trabaja, su jefe, cuando le paga, no te paga como que te está haciendo un favor. Aunque algunos jefes pagan así, ¿verdad? Como que deberías agradecerle si ya trabajaste por eso. Entonces dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Si ya trabajaste, ese dinero se te debe. Versículo 5: mas al que no trabaja, no es ofensa, pero ahí están hablando de vos. Diga: el que no trabaja, diga: ese soy yo. Diga pues: el que no trabaja. Diga: el que no trabaja, ese soy yo. O sea, está diciendo el que obró, el que hizo algo. Cuando le dan algo a cambio de eso, eso no es un favor. Le están dando algo que se merece. Trabajó por eso. Pero usted y yo, ¿acaso pudimos trabajar por nuestra salvación y el perdón? No, si éramos inútiles, no podíamos hacer eso. Versículo 5 una vez más: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Bendita la gracia de Dios. Ya no eres justo por lo que haces, sino por en quién crees.
Y sigue diciendo, como también David habla de la bendición que viene sobre, versículo 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia sin necesidad de obras. Versículo 7, y aquí cita a David y dice: bienaventurados, estas son las palabras de David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre y la mujer cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Versículo 9: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? Esos son los judíos. ¿O también para los incircuncisos, los santanecos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Y Abraham, dice la Biblia, antes de que Israel surgiera como nación, Dios le predicó el evangelio a Abraham. Y Abraham, sin ver, le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada como justicia. Y por eso la Biblia dice: todos los que como Abraham creen sin ver, son hijos de Abraham. Usted cree sin ver. ¿Cuántos vieron a Jesús resucitado? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos corrieron hacia la tumba y la piedra estaba movida? ¿Cuántos? Ninguno de nosotros. Bienaventurados los que sin ver creyeron, y tu fe fue contada como justicia. Levante la cara. Físicamente y espiritualmente, moralmente, levante la cara. Levante la cara. Usted no debe nada. Delante de Dios usted no debe nada. Quizá tendrá que hacer algunos arreglos aquí en la tierra, pero delante de Dios usted no debe nada. Usted es hijo amado. El Señor es tu justicia. Él bebió la copa en tu lugar. Él se hizo pecado en tu lugar para que vos te convirtieras en la justicia de Dios. Cierre sus ojos un momento y le voy a rogar que aproveche este momento para darle gracias al Señor. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.